Vamos a estar, dedicar su tiempo, ¿no? Al Señor. Cada uno tiene su propósito, pero creo que el principal objetivo es venir a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero que cierren por favor sus ojitos y vamos a hacer una oración. Háblale al Señor, al Espíritu Santo, dile que traiga palabra a tu vida, palabra a tu corazón y prométele que vas a vivir en ella a partir de ahora. Señor, trae una palabra específica para mi vida, porque yo quiero irme, papito lindo, Señor, para mi casa, para mi vida cotidiana, aplicando lo que yo aprenda de tu santa palabra hoy. Amén y amén. Hoy tal vez es el quinto o cuarto mensaje y como lo decía Alison al principio, del último tiempo hemos estado viviendo, que hemos estado recibiendo palabra específica de Dios. Así que hoy posiblemente toque algunos temas que ya he tocado y vamos a hacer con todo. No sé si es la última de esta secuencia, de este, de este de este ciclo, gracias, de este ciclo de prédicas al respecto. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Corintios, por favor, en el capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer a partir del verso 4 y 5. Cuando todos tengan abiertas sus Biblias, por favor me dan un fuerte amén. Aleluya. Vamos a dar un tiempo para que todos lo tengan. Segunda de Corintios 10, verso 3 al 5, por favor, versos 3 al 5. Y hoy leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Oh, qué palabra poderosa, ¿verdad? Qué descripción tan grande, la sabiduría de Dios a través de este versículo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando, amigo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, repite conmigo, pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. El apóstol Pablo entonces describe inicialmente, estamos en este cuerpo carnal. Tu alma, este cuerpo, porque estamos aquí en la tierra. Sabemos también nosotros que estamos eternos. Nuestra vida no termina cuando dormimos aquí en la tierra. Somos eternos, hemos sido creados para la eternidad. Esto explica muy bien el apóstol Pablo que somos esta carne, pero no vivimos por esta carne. Nosotros no somos personas de la carne, sino personas del Espíritu. Cuando hemos sido salvados por Cristo, como suficiente Salvador, dejamos de actuar una carne y nos metemos con el Espíritu. Entonces, en el momento en el que tú entras, inmediatamente tú tienes que comenzar a dar frutos según el Espíritu y dejar de dar frutos según la carne. Todo lo que es de la carne es nuestra vida pasada. Todo lo que es del Espíritu es nuestra vida presente y nuestra vida futura. Hoy vamos a realizar un bautizo y realmente el bautizo es morir a nuestra pecaminosa manera de Cristo al Espíritu. Una nueva manera de vivir. Una nueva concepción de nuestra vida. Un entender, estaba leyendo hace unos minutos, cómo fue bautizado el eunuco, ¿sí? A través de Felipe. Y le dice eunuco a Felipe, estoy leyendo
Muy probablemente había leído este pasaje que hay en el capítulo 53 muchas veces, pero no lo había entendido. Es decir, no había podido dejar su pasada manera de vivir y estaba viviendo aún todavía en la carne, pero necesitaba a alguien que le explicara primero y segundo, comenzar a vivir en el espíritu. Cuando nosotros recibimos de Dios una palabra, como en este tiempo de las últimas semanas que hemos vivido, porque hemos vivido unas semanas de una palabra gloriosa, hemos vivido unas semanas de unas palabras, de volver nuevamente a creer en la visión. Nuestra visión ha sido renovada. Hemos tenido un encuentro en Mahanaim, ¿se acuerdan ustedes? Hemos tenido un Mahanaim y hemos tenido también un reencuentro en Betel con Dios. Es decir, nuestra visión ha sido renovada. Tu visión ha sido renovada. Mi visión ha sido renovada. O en algunos casos hemos tenido una visión nueva. Pero cuando decidimos vivir en el Espíritu, pero cuando decidimos vivir en el Espíritu y no en la carne, comienza una guerra. Comienza una guerra espiritual. Y la mayoría de las veces esa guerra no se ejecuta, no se libra fuera de nosotros, sino dentro de nosotros mismos. Daniel, capítulo 10, si me lo regalas, hijita, por favor. En Daniel, capítulo 10, versículo 11, 12, perdón, 10, 12, 12. Regálame 10, 12. Dice lo siguiente. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Quiero repetirlo, por favor, porque esto es muy importante. No temas, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, que tu palabra. Imagínate este escenario. En Colosenses nos dice que cuando nosotros pecamos, hay un acta de decretos en contra de nosotros. Miren esto, por favor. Hay un acta de decretos que evita que se interpone entre la bendición y tú. Hay un acta de decretos. El acta de decretos era, tú mira, imagínate un reo cuando va al castigo y ese reo tiene colgado en su cuello el motivo por el cual va a ser enjuiciado. Transgresor, ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos dice Daniel que también hay un acta de decretos. No lo veo de esa manera. Solo he percibido de esa manera, lo he discernido de esta manera. Y esta semana Dios abría mi pensamiento al respecto. Así como hay un acta de decretos cuando cometemos un pecado, hay un acta de decretos cuando decidimos vivir en el Espíritu. Por eso le dice entonces aquel varón en el río y de que le dice, no temas porque tus palabras ya han sido escuchadas. En pocas palabras, no temas porque ya hay una promesa para tu vida. No temas porque hay una nueva visión para ti. No temas porque hay un nuevo nivel para tu ministerio. No temas porque todo aquello que estabas esperando de parte de Dios, si Él ya te lo prometió, ya no es simplemente una ilusión, nos decía el Señor. No es una ilusión, es una realidad. Pero miren esto, por favor. Cuando yo les digo a ustedes que comienza una batalla, tenemos que ir entonces a otro pasaje también del mismo Daniel. Vamos al 10, verso 1. Recuerda entonces, el acta de decreto ya fue, valga la redundancia, decretada para escuchar la oración de Daniel. Todo aquello que Dios había profetizado sobre Daniel se iba a dar. Y la palabra era verdad y el conflicto era grande. La palabra era verdadera. El conflicto empieza. Yo puedo tener la visión, yo puedo tener la promesa, pero comienza una lucha interna. ¿Y qué tuvo que hacer Daniel? Pero él comprendió la palabra que tuvo inteligencia de la visión o tuvo inteligencia en la visión. El conflicto que se genera puede ser grande. Palabra de parte de Dios para tu vida que es superior al conflicto.
Se puede generar una batalla ahí en tu mente. Por eso nos dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios, que nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, son en el espíritu, pero son poderosas. No son en el espíritu, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando viene una palabra de Dios, Satanás intenta poner una fortaleza que impide el cumplimiento de la misma. Pero muchas veces la batalla está en nuestra mente interior. En nuestro pensamiento es interior. Por eso debemos derribar los argumentos que se generan directamente en nuestras mentes. Hay argumentos al exterior. Por ejemplo, tú no puedes, tú no sirves. Muchos, cuando éramos niños, escuchamos esas palabras, ¿verdad? Muchos, en el caso mío, mi mismo padre me lo dijo muchas veces, usted no va a servir para nada, usted no va a tener éxito en la vida. Así que en ese momento viene una proclamación en mi contra, pero llegó un momento en mi vida en que yo dije, yo tengo que anular estas palabras, yo tengo que sobreponerme a estas palabras, yo tengo que sobreponerme a lo que una persona con autoridad dijo de mí. Y hacer, lo digo yo porque lo hice, y hacer que mi escalera de éxito, el mismo material de esas palabras, no sé si me hago entender, que el material con el que se construyó esa maldición en mi contra sea este mismo material sobre el que yo me aferro para obtener el éxito. Es decir, todo lo contrario de lo que dictaminado sobre mi vida, porque había una promesa superior y esa promesa la había dictaminado directamente mi Padre Celestial, no mi Padre material. Así que el conflicto grande que estaba viviendo Daniel, es un conflicto que podemos vivir todos. Miren argumentos. ¿Qué pasado? Es que mi presente no da para más. Es que en el pasado yo no lo pude lograr. Es que mi futuro se ve oscuro. Mi futuro se ve negro. Allí hay solamente nubes. Es que yo pienso de esta manera. ¿De dónde vengo? Muchas veces él nos ata nuestro, nuestro pasado de generaciones. Yo vengo de una familia pobre. Yo vengo de una familia eh, vengo de una familia que nunca pudo lograr nada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué tal si yo te digo que la promesa que Dios te dio sea específicamente para que tú seas el primero en lograrlo en tu familia? ¿Qué tal si esa promesa que Dios te dio es para Dios ponerte en alto y que tú reflejes la gloria de Dios y seas testimonio para tu misma familia? Hay promesa, hay argumentos. Pero hay una manera de rebatir los argumentos. ¿Con qué? Con los argumentos espirituales, las armas espirituales poderosas, por cierto, en Dios, que Dios me ha dado para la destrucción de esos argumentos. Yo tengo que destruir a través de las armas que Dios ha puesto en mi vida aquellas cosas que Satanás quiere en contra del cumplimiento de la visión. Así que recibimos promesas, recibimos palabras, propósitos divinos, sueños, visiones, nuestra visión renovada, la confirmación de la palabra. Ahora comienza la verdad. Y lo único que te aleja a ti, miren esto por favor, lo único que te aleja a ti de obtener la sanidad tú mismo. Lo único que te aleja a ti de obtener la promesa comienza por ti mismo. El argumento que tú esgrimas, lo que tú creas en tu mente, lo que tú creas que eres y a donde tú creas que vas a llegar. Esa es la diferencia. Esos son los argumentos que debemos rebatir con Dios. Entonces, junto con la promesa viene el argumento. Junto con la promesa
se genera el argumento. Es como cuando siembras algo y junto con lo que te va a dar una cosecha, crece la maleza, crece la cizaña. Lo que tienes que ir es muy diligentemente, di conmigo, diligentemente y quitar la maleza, quitar la cizaña que te está levantando a la par con tu cosecha, con lo que tú sabes que te va a dar fruto. Si tú siembras algo, sabes que de ahí vas a obtener fruto. Pero si tú dejas que la maleza que está creciendo juntamente con lo que tú plantaste tome fuerza, va a ahogar lo que tú plantaste. O va a ahogar en este caso lo que Dios plantó en ti. O lo que Dios plantó para ti. Lo que Dios tiene dictaminado para ti. Junto con la promesa viene el argumento. Junto con la promesa viene el argumento. Y vemos nosotros en Jeremías capítulo 1, verso 6, cómo Jeremías es llamado. Y le dice, Señor, he llamado, he buscado para que tú derribes, para que tú destruyas, para que tú plantes, para que tú construyas. Te he llamado profeta específico a las naciones. Mira qué tremenda palabra le da a él a Jeremías. Y Jeremías le dice, no, Señor, no puedo, yo soy un niño. Yo no puedo decirlo, yo soy un niño. Y le dice el Señor, mira, bien, viene el llamado de Dios. Tiene la promesa de Dios. Es decir, le está dejando, le está dibujando, diagramando cómo va a ser su ministerio. Inmediatamente viene un argumento. ¿Y de dónde? ¿De la boca de quién sale el argumento? De la boca de Jeremías. No, Señor, no digas eso. No puedo hacerlo porque soy niño. Inmediatamente viene el Señor confirmando la promesa. Le dice, no digas que eres niño porque todo lo que yo te diga vas a hablar. Es decir, todo lo que tú hables yo voy a respaldar. No importando la edad que tengas. No importando tu pasado. No importando aún el concepto que tengas de ti mismo, yo te voy a respaldar. No digas que no sabes hablar, porque yo voy a poner las palabras en tu boca y estas palabras se van a cumplir. Capítulo 1, 6. Mira el argumento que le dice Isaías. Le dice, Señor, mi boca es una boca que expresa malas palabras. Vengo de un pueblo que tiene una boca corrompida. Y le dice, Señor, te tengo la solución. Y vino un arcángel, toma un carbón encendido y lo pasa por los labios de Jeremías. Le dice, ya, pasado quedó atrás. A partir de hoy, tus labios profesarán lo que yo quiero que ellos digan. Digas que eres un hombre de labios inmundos. A partir de hoy, tus labios son santos. No hay argumento para no hacerlo, le dice el Señor. Y dirás y harás lo que te diga. Cuando el Señor llamó a Gedeón, el argumento de Gedeón fue, Señor, mi familia es pequeña. Yo vengo de una familia pobre. Las demás familias de Israel son superiores a la mía. Y comienza a esgrimirle Gedeón todos los por qué no podía ser él el elegido. Y en medio, una conversación que tú puedes leer allí. Y en medio de esa conversación, el Señor le dice, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Dios vio detrás de un hombre pusilánime, pusilánimo, detrás de un hombre temeroso, detrás de un hombre que escribía todos aquellos argumentos por los cuales no podía servirle al Señor. Dios vio lo que había detrás de todo eso. Dios ve lo que de tu corazón. Muchas veces detrás de ti, detrás de tu corazón, solamente hay tristeza, solamente hay temor, angustia, amargura. Dios sabe realmente
la materia prima que hay en ti le servirá a Él para llevar el Evangelio a las naciones. Cuando el Señor me llama, hace muchos años, yo recordaba y le decía, Señor, yo, yo no puedo hablar en público. Yo no puedo hablar en público. Yo, si en el colegio o en la universidad había que hacer un trabajo escrito o hacer una exposición, yo prefería el trabajo escrito. Si en la universidad había que exponerle a mis compañeros algo, yo huía esto. Señor, yo no sé hablar en público. Es más, muchas veces, en serio, Satanás me ha traído de estos recuerdos y me ha dicho, mire tan feo el timbre de su voz. Es más, estábamos haciendo una prueba ayer de sonido y yo le dije, definitivamente mi voz es fea. Porque mi voz sea fea o porque el timbre de mi voz sea fea, voy a dejar de predicar. Sí, ¿sabes? Dios no me llamó a predicar porque yo tenga voz de locutor, no, todo lo contrario. Mi voz es muy fea, pero aún así predico el evangelio. Y aún así he ido a los países donde Él me ha llevado y quiera que yo, y ha querido que yo lleve este mensaje que Él ha puesto en mi corazón. Se me haga entender, iglesia. No es lo que tú seas en el momento, es lo que Dios dio en ti. Muchas veces, ustedes lo están viviendo en este momento, muchas veces no puedo expresar bien las palabras que quiero decir. Me sucede todo el tiempo, pero aún así le sirvo a Dios con todo el corazón. Pero aún así me sobrepongo a mis dificultades, pero aún así le digo al yo interior que me dice, no puedes, le digo, puedo porque he sido llamado, pero aún necesito, tú no has sido llamado porque eres preparado, tú has sido preparado porque eres llamado. Aleluya. Así que si yo lo puedo hacer con este timbre de voz y como me como las palabras, ¿por qué no lo vas a hacer tú con esa voz melodiosa que tienes? Es que de eso se trata, iglesia. De eso se trata. ¿Sabes por qué Dios tiene que llamar a pequeños como mi esposa y como yo, como mis hijos? Porque otros más preparados no han querido hacerlo. A mí me han dicho aquí, uy, en tal iglesia hay un pastor. Aquí no hay un pastor así como el de su iglesia, pero hay un pastor que tiene temor de Dios y aquí se habla la verdad, la que está expuesta en la palabra del Señor. No es ni siquiera lo que tú pienses de mí, porque lo que tú pienses de mí no me interesa realmente. Me importa lo que Dios piense de mí. Me importa lo que Dios dijo de mí. Me importa lo que Dios dijo a dónde yo he de llegar. Amén. ¿Qué diferencia hay en esto? ¿Qué diferencia hay en esto? Aleluya. Vamos a Éxodo, por favor, capítulo 3. Yo estos días he estado leyendo y releyendo y leyendo y me da como risa, me causa gracia este pasaje, porque Moisés es llamado, Moisés es escogido, pero en él algo grande. Dios lo ha preparado desde pequeño, Dios guardó su vida desde niño. Para que después se perdiera la cosecha. Dios también tiene cuidado de quitar la cizaña que crece con lo que va a dar fruto. Así que lo llama. Un día se encuentra con él en una zarza ardiendo. Ustedes conocen el pasaje. Se encuentra con el Señor en una zarza. Es decir, estaba allí la presencia del Espíritu Santo. Y como era un hombre de monte, di conmigo de monte. Es decir, un hombre de oración. Dios llama a los hombres de oración. Dios le da mensaje a los hombres de oración. Dios nos da mensaje a los hombres que subimos al monte a recibir instrucción. ¿Quién lo cree así? Entonces, a subir al monte a orar. Era lo que hacía el Señor Jesucristo todo
el tiempo. Cuando él no estaba predicando o haciendo milagros, estaba en el monte orándole a su padre. Así que lo llama el Señor. Y a partir del verso 10 vamos a leer mucho. Miren esto. ¿Por qué? De Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Y conmigo, argumento. Verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Oye, Moisés, tú me sirves. Yo veo en ti la materia prima para sacar de esclavitud a mi pueblo. Señor, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Inmediatamente el argumento no estuvo ni siquiera en su hermano Aarón, estuvo en la boca de Moisés. ¿Quién soy yo para hacerlo? ¿Tú no te has dado cuenta quién soy yo? ¿Tú no te has dado cuenta mi condición? ¿Tú crees que Dios no conocía la condición exacta de Moisés? Claro que sí. Y aún así lo llamó. Él conocía la condición exacta de él y aún así lo llamó. Verso 12. Le respondió Dios: Ve, porque yo estaré contigo. Y entonces te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Eso es promesa. Digo conmigo, argumento. Verso 13. Digo Moisés a Dios: He aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Esto es un argumento humano. Y el Señor inmediatamente le riposta y le dice: Yo soy el que soy. Digo, así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Podemos ver nosotros a lo largo de estos pasajes una conversación y una dinámica de promesa, argumento, promesa, argumento, promesa, argumento. Y en el versículo 4, verso 1 dice: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: No te ha aparecido Jehová. Y Jehová le dijo: Mira qué charla tan tremenda. ¿Tú te imaginas tú hablando con Dios de esa manera? Y tú le dices a Dios y Dios te dice a ti. Y tú le argumentas a Dios y Dios te responde a ti. Eso ocurre en la vida de nosotros. Lo que ocurre es que no es una conversación tan fluida. Tal vez esa conversación se tarde años. Te quiero decir hoy que si esa conversación lleva años, es momento de ponerle punto final. No argumentes más. No argumentes más, porque terminarás haciendo la voluntad de Dios. Te lo digo yo. Yo le argumenté por mucho tiempo a Dios: no puedo. Y él una noche, cercano a las 4 de la mañana, me dijo: sí puedes. Y cuando yo tengo mi accidente, que fue el momento preciso en el que Dios me llama, que estábamos cara a cara, él y yo cara a cara, completamente oscuro el lugar donde él me llamó, lloviendo de una manera muy profusa. Inmediatamente Dios puso en mi vida el comienzo de lo que es hoy mi ministerio. Y se los he dicho muchas veces: al otro día yo estaba profetizando. Y Dios estaba poniendo las palabras que Él quería en mi boca. ¿Recuerdan cómo fue mudado Saúl en otro hombre? Yo fui mudado a través de un encuentro personal con Dios. Y esta semana yo hacía un recuento de qué ha ocurrido en la vida de los que hemos sido llamados a un encuentro personal con Dios. Y nunca nuestra vida va a ser igual. Hemos sido llamados y Él siempre ha dejado una marca en nosotros. Me acordaba yo de William. Y yo estaba haciendo algo y estaba yo a William y yo mismo me respondía. Le decía: William, ¿tú volverías atrás? Y William me dijo: no, yo nunca volvería atrás.
porque estuve en una unidad de cuidado intensivo, en coma, durante muchos días, y eso me dejó marcado. Yo entendía que esa es la respuesta que él me iba a dar. Y yo le decía: "Oh, estamos en el mismo bando. Yo tampoco me volvería atrás. Yo tampoco me volvería atrás porque cuando fui llamado, Dios puso una impronta en mi corazón. Y eso nunca se ha borrado y nunca se borrará. Porque se fueron ese día que yo tuve un encuentro con Dios, se fueron los argumentos, ¿cómo te parece? Ese día se fueron los argumentos, ese día se fue el no puedo, ese día se fue el no quiero. Y tuve un encuentro personal con Él y finalmente terminé haciendo lo que hizo Moisés. Bueno, Señor, a 20 años, un poco, 20 años, no he dejado de hacerlo, no he dejado de obedecerle, ni en los más pequeños detalles. Si esa conversación lleva mucho tiempo, es el momento en que tú le digas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y vemos más adelante entonces. Y Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Échala en tierra, le dice el Señor. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala. Y más adelante en el 6 le dijo: mete ahora tu mano en tu seno. Y le sacó leprosa. Verso 7, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y salió su piel como estaba antes. Argumento, promesa. Un milagro que le dejaba ver el respaldo de Dios para su llamado. Y un hombre que argumentaba todo el tiempo. Verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. No sé hablar en público, Señor. Ponme un trabajo y yo te lo hago. Lo que tenga que hacer, yo lo hago, pero no me pongas a hablar en público. ¿Recuerdan ustedes cuando empezamos allá en la casa, el grupo de alabanza? Cómo tocaba Jeremy de espaldas al público. Allá había un cuartito pequeño de estudio. Y Jeremy entraba en el cuartito y le daba espaldas al público. Pues yo lo veo, cuando yo lo veo dirigiendo, cuando yo lo veo en la presencia del Señor, digo: Señor, tu propósito se cumple. Así nosotros no creamos. Así nosotros no creamos ni querramos. Tu propósito se cumple. Cuando tú me preparas para el llamado para el cual tú me llamaste. Amén. Ok. ¿Qué hacer, Señor, entonces? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer sobre mis temores? ¿Qué debo hacer sobre lo que yo considero son impedimentos? ¿Qué debo hacer sobre todo aquello que en mi mente se comienza a gestar como un argumento? Y me decía el Señor: los argumentos son mentiras. Tú conmigo, los argumentos son mentiras. Si tú estás luchando con un argumento, ese argumento con el que tú estás luchando es una mentira. Es una mentira. Los argumentos son razonamientos engañosos. Los argumentos son pensamientos sutiles que te van alejando del propósito. No dejes que el argumento tome fuerza en tu mente. No dejes que el argumento tome fuerza en tu corazón. Al argumento hay que argumentarle. Argumentale lo que Dios dijo, lo que tú sabes que Dios dijo de ti. Señor, ¿qué debo hacer? Me dijo: abre tu Biblia en Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Eso debes hacer tú. Eso debes hacer tú sobre tu mente. Eso debes hacer tú sobre tu familia. Esto debes hacer tú sobre tu ministerio. Esto debes hacer tú sobre tu vida. Hijo de hombre, profetiza. Hijo de hombre, profetiza. Cuando, cuando Daniel tiene la visión,
el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaban Babilonia, ellos habían sido llevados cautivos. Imagínate qué se ve de un pueblo que ha sido oprimido por otro, un pueblo que ha sido devastado por otro, un pueblo al que su economía ha sido destruida por otro. Lo único que tú ves es ruinas. Eso fue lo que vio Daniel. Daniel vio un valle lleno de huesos. Los huesos estaban totalmente secos. Los huesos por sí no tienen vida. Así que le dice el Señor, verso 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Es decir, ellos duraron 70 años en esclavitud. Era un pueblo de 30 años esclavo, 50 años en un exilio, 30 años siendo oprimidos. Es decir, que esos huesos, la posibilidad de que esos huesos tuviesen algo de vida era totalmente nula. Dice él, los vi secos en gran manera. Y el verso 13 dice, 3, perdón. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Pero cuando el Señor le dice, cuando el Espíritu de Jehová le dice, profetiza, no le está diciendo decreta, le está diciendo profetiza palabra de Jehová. Palabra de Jehová. La palabra que Dios decreta, tú la puedes confesar. Porque el decreto, a ver si lo podemos entender hoy. Porque yo veo que hay algunas ambigüedades. El decreto es la manera más fácil de conseguir lo que tú quieres sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Lo repito, el decreto es el camino más corto hacia hacer tu propia voluntad sin tener en cuenta lo que Dios piense al respecto. Por eso se volvió tan común decretar y todo el mundo decreta, decreta. Profetiza palabra de Jehová. Lo que Dios dijo para ti, profetízalo sobre ti. Lo que Dios dijo para tus hijos, profetízalo sobre tus hijos. Lo que Dios dijo para tu ministerio, profetízalo para tu ministerio. Lo que Dios dijo para tu economía, profetízalo para tu economía. Para tu censo, profetiza para tu censo. Hijo de hombre, profetiza palabra de Jehová. Bien. ¿Está claro? Ok, perfecto. Eso. Oh, relativo correcto, 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Oh, Jehová. Fue el Señor Jehová que lo dijo sobre los huesos y le está diciendo a Daniel que lo repita. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que verso 7. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Uy, qué poderoso esto. El Señor, profetiza lo que profetices. No habla lo que yo te digo que hables. Profetiza lo que yo ya decreté sobre sus huesos. Y mientras él profetizaba sobre los huesos, comenzó a escucharse el sonido de los huesos. Comenzó a suceder algo extraordinario. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Imagínate en ese valle, dice que era un valle.
Era un valle. Yo me imagino una extensión muy grande de huesos, así lo he divisado todo el tiempo. Una extensión muy grande de huesos donde tú no sabes cuál hueso va con cada hueso. Pero comenzaron a unirse cada hueso con su hueso. Porque no fue lo que dijo Daniel, fue lo que dijo Jehová. Aleluya. Cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Me imagino que Daniel le dijo, bueno, Señor, ya cada hueso tiene su hueso. Ya sabemos qué esqueleto, por decirlo así, pertenece a cada quien. Y ahora, recuerda que el primero que le dijo fue sobre los huesos. En ellos, punto 9. Y me dijo, profetiza, vuelve a profetizar. Al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová del Señor. Espíritu, ven a los de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Y qué hizo Daniel? Profetizó. Y profeticé como me había sido mandado, y entró espíritu en ellos. Y vivieron y anduvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Profetiza sobre los huesos secos. Profetiza sobre tu hogar, profetiza sobre tu esposo, profetiza sobre tu esposa, profetiza sobre lo que no ves, sobre donde no hay absolutamente nada. Profetiza vida donde hay muerte. Aparentemente tú crees que hay muerte. Profetiza donde no se ve vida, en pocas palabras. Profetiza, hijo de hombre, profetiza. Hijo de hombre, profetiza. Hija de hombre, profetiza. Profetiza, profetiza. Yo no quiero profetizar. Toca tu mano derecha y profetiza sobre mis hijos. Ministerio. Yo profetizo Dios del cielo sobre aquellas cosas que se necesitan. Yo profetizo Padre maravilloso. Yo profetizo Dios del cielo, Señor amado, que yo llegaré donde tú quieres que yo llegue. Yo profetizo, Papito Santo, Señor amado, mi Rey, que tú harás en mí, Dios del cielo, que yo alcanzaré, Padre Santo, Señor, lo que tú has dicho, que alcanzaré. Que yo seré lo que tú has dicho que yo seré, que yo llegaré donde tú has dicho que yo profetizo, profetizo. No calla, no, muy grande el dilema, no sé como lo hicimos ahora. Tú tal vez te profetices. Cuando llegues a tu casa te vas a encontrar con cosas que tú pensabas que ya no existían. ¿Cuántas veces les ha sucedido eso? Tú recibes una palabra y te encuentras en tu casa con algo totalmente diferente. Porque no es fácil, porque no es sencillo. Hay un, hay un episodio en la Biblia que está en Primera de Samuel. En el capítulo 17, por favor, acompáñenme. Primera de Samuel, capítulo 17. Este es un pasaje muy conocido. Y vemos aquí una guerra. Y no es una guerra como tal en la carne. Si fuese una guerra en la carne, se nos estaba describiendo entonces que un ejército fue contra el otro y que unos sacaron sus espadas y los otros eh, colocaron sus escudos y que comenzaron a caer de un lado y del otro. Porque me está refiriendo cómo el ejército de Jehová estaba frente al ejército de los filisteos. Eran dos ejércitos, uno frente al otro. Y aunque eran ejércitos preparados, porque cuando a David se le dice, tú no vayas porque no tienes experiencia, tú no vayas porque la cota te va a quedar muy grande, porque el armamento va a ser muy grande para ti, está hablando un hombre experto en batalla. Pero aún sí comienza una guerra, aún sí comienza una batalla.
Una batalla del que cree en Dios y del que argumenta en contra de eso. Del que vive una promesa y del argumento que Satanás trae en contra de esa promesa. Un hombre que estaba seguro, un muchacho que estaba seguro de que la victoria era de él. Pero aún así se levantaron las voces de los argumentos del otro lado. Y dice así, capítulo 17, ¿verdad? Verso 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. El cuarto les dije, sí. Primera de Samuel 17:4, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 2,90 metros. Imagínense eso, 2,90 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla que pesaba 57 kilos. Y en esta de su lanza era como un rodillo de aquel que tenía en su lanza un peso de 7 kilos. Era algo que daba terror. Creo que ese es el propósito de nuestro enemigo. Que tú te paralices de terror antes de emprender la batalla. Tal vez con la apariencia, con la sola apariencia de tu enemigo. Con la sola palabra que él dictamine o que él quiera sembrar en tu corazón. Tal vez solamente con un dictamen médico, un aviso judicial. He visto gente que ha llegado aquí pidiendo oración porque les llegó un aviso judicial. Yo veo que Satanás quiere sembrar terror en el corazón. No te asustes antes de tiempo, ni tiembles antes de tiempo, porque la palabra del Señor me dice que nuestro enemigo está bajo nuestros pies. Peleamos ante la victoria, ¿cómo te parece eso? Y que todo lo que Satanás quiera traerte y vociferarte y traerte a tu oído y hablarte muchas veces no necesita hablar en un tono muy alto, sino simplemente un pequeño susurro. Esto simplemente son estrategias. Di conmigo, estrategias. Argumentos, di conmigo, argumentos. Él argumenta en pocos pasajes como este en cuanto al argumento. Y separó voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Le añadió el versículo, campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, y conmigo argumentos del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Ese es el propósito del argumento de Satanás a nuestras vidas. Que tengamos temor, que nos tiemblen las rodillas de miedo. Este es el argumento que Satanás utiliza para ganarte la batalla sin haberte fundado su espada. Pero miren otro argumento que utiliza Satanás. Verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo 40 días. Satanás no se cansa. Satanás es persistente. Satanás está atento a saber que tú recibes una palabra como la recibiste hace 15 días o hace un mes o un año atrás. Él va a volver nuevamente a enviarte los dardos a tu mente. Él nuevamente va a poner el argumento porque a él no le interesa que tú vivas en la promesa. A él le interesa que tú vivas en el argumento. Que tú creas el argumento más que la promesa. Y la victoria está más a la palabra de Dios que al argumento de Satanás. Y todos los varones de Israel que perdón, y todos los varones de Israel que huían de su presencia,
gran temor. Entonces, habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán a este filisteo y quitaré el oprobio de Israel? Y le dieron un listado de los beneficios que iba a recibir. Dijo, estos beneficios son para mí. Yo no tengo armamento. Todos los, todos los vestidos, no sé cómo se llame, todos los trajes de los que pelean en este ejército me quedan grandes, pero yo tengo una fe que llena todos esos intersticios. Yo tengo una fe que puede ser más grande que el ataque de Satanás. Yo tengo una fe que es más grande que el argumento. Yo tengo un Dios que todo lo puede. Yo he sido preparado desde el momento propicio. Él entendió que era su momento de brillar. Él entendió que para cada momento Dios nos prepara algo específico. Y Dios le dijo a él que en medio de las ovejas o en medio de los rebaños de su padre lo estaba preparando para grandes cosas y él discernió el momento. Él estaba preparado. Dios me dio las armas que yo, los argumentos que yo le iba a dar a los argumentos de Satanás a este momento específico. Aleluya. Y dijo David a Saúl, verso 32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y Saúl le dijo, mira, argumento, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Y David respondió, verso 34, fue el pastor de ovejas de su padre, y cuando venía uno tomaba algún cordero de la manada, salía él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba perdón, y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Wow, una guerra, una guerra de argumentos y una guerra de promesas. Una guerra de argumentos y una guerra de un hombre que vivía en fe, de un hombre que conocía quién era en Cristo. ¿Tú sabes quién eres tú en Cristo? Wow. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Tú sabes quién eres en Cristo? Yo te voy a decir lo que yo creo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Eso es lo que tú y yo somos en Cristo. No lo que dice nuestro enemigo. No es lo que dice Satanás, ni los argumentos que todo el tiempo está lanzando contra nosotros. Ni lo que dice Satanás contra todos aquellos métodos en contra de nuestra fe. Es lo que dice la palabra. Hijo de hombre profetiza. Hijo de hombre profetiza lo que Dios ya dijo de ti. Profetiza lo que está en esta palabra. Gracias, Señor. Y continuamos, verso 44. Y digo luego a David, ven a mí y haré tu carne al cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo, pero mira qué guerra de palabras. Todos son palabras. Todavía no se habían tocado. Todavía no habían envainado sus espadas. Ninguno había, bueno, de pronto goleado un poco. Había dejado ver quién era él, hablando, militarmente hablando. Simplemente fue un juego de palabras, un juego de promesas y un juego de argumentos, un juego de fe y un juego de falta de ella. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo aquí de los ejércitos, el Dios de las espadas, a quien tú has invocado, tú has provocado, Jehová te entregará mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y el cuerpo de los filisteos esta congregación que Jehová
nos salva con espada y con lanza, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Congregación, quiero repetirlo, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y hoy estará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Uh, Cuando tú ves ese hombre de 3 metros casi, que viene en contra de ti, ese argumento de Satanás que viene en contra de ti, ese decreto de las profundidades del abismo que viene a destruir frente a la batalla. Pero dice que David tuvo prisa. Se entendió su tiempo. Entendió que era el tiempo oportuno. ¿Tú has esperado un tiempo oportuno? ¿Cuántos tiempos oportunos has dejado pasar? Voy a la primera. No he escuchado nada. ¿Sabes cuándo es un tiempo oportuno para ti? ¿Estás esperando un tiempo oportuno? Entonces te cambio la segunda pregunta. ¿Pretendes dejar pasar otra oportunidad en tu vida? Tiempo oportuno para todo. ¿Qué nos ha dicho Dios en estos últimos domingos? Hay un tiempo específico. Y el kairos de Dios muchas veces no se te da sino una vez en la vida. ¿Tú te imaginas que David no hubiese sido diligente y hubiese corrido hacia el frente de batalla y hubiese hecho lo que tuvo que hacer? ¿Qué hubiese pasado con David? Había perdido la batalla y no estaríamos predicando de un muchacho al que destruyó un gran gigante. Pero no, te voy a poner en otras palabras más emocionantes, a ver si de pronto me captan lo que quiero decir. El tiempo de brillar, el tiempo de conseguir lo prometido, el tiempo de alcanzar, iglesia. Y ese es el tiempo del espíritu, el espíritu. Que agrupa por lo que Dios me ha mostrado en las últimas semanas. Yo estoy viendo hogares en donde Dios está golpeando y entrando para hacer cosas grandes. ¿Recuerdan que hace unas semanas, no sé cuánto fue, no lo recuerdo, que la pastora oró para que se aceleraran los tiempos? ¡Wow! He escuchado cada testimonio. Hemos escuchado, yo no sé si me permitan dar la persona, aquí está la persona que nos contó, la familia que nos contó esto. Tan pronto la pastora, creo que fue el día siguiente, eso fue un domingo, que tú hablaste el aceleramiento de los tiempos. El día siguiente al domingo es, ok, pues yo pensé que no estaban acá. Mm. El lunes siguiente, el martes siguiente, una persona que había estado esperando, no asiste aquí, pero su familia asiste a aposento de restauración. Y digo que se aceleraban los tiempos. El martes siguiente, a la aceleración de los tiempos proféticos que Dios nos envió, había estado esperando esa persona 1 año su vivienda. Este día llegó. Porque hay un tiempo para prometer. La palabra se cumpla, pero yo debo saber que es mi tiempo. Yo debo poner un argumento. Y el argumento está ahí. Me cuenta mucho de mí. Él sabía que la palabra era verdad, pero no en su corazón. Luego, Daniel capítulo 10, verso 1. Que único está en tu corazón. La palabra es verdad, pero hay que tener discernimiento en la palabra y entendimiento para poderlo discernir. ¿Sí me hago entender? Cuando tú tienes entendimiento
puedes discernir los tiempos. Y es el tiempo específico que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el tiempo, iglesia? Es que se me escapan más, se me escapan otro par de testimonios que escuchamos esta semana de lo que Dios hizo a partir de ese momento. Yo no sé qué estás esperando tú, pero yo sé que es un tiempo de aceleración de los tiempos. Es un tiempo de aceleración del tiempo. Es un tiempo en el que Dios está acelerando su respuesta. Pero yo debo ser diligente. Yo debo ser diligente de batalla, ser diligente para hacer lo que yo debo hacer. Y miren lo que ocurre. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metió David su mano en la bolsa y tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. Y dio al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Te acuerdan lo que David le había prometido a Goliat? Y te voy a cortar la cabeza. Verso 50. Y así metió David al filisteo con una piedra. Al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió nuevamente, muchacho inteligente, y se pudo del filisteo, tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella. Le cerró la boca. Argumento de acto. Argumento, hasta hoy te presté atención, porque el argumento va a seguir allí. El argumento de Satanás va a seguir allí. Tú entiendes, hoy hemos entendido que nuestras armas no son carnales. David derrotó al gigante sin haber sacado la espada de su vaina. Sí me hago entender. Porque su arma no era lo carnal, su arma era espiritual. Yo no sé si estaba hablando en lenguas. Yo estaba cantando uno de esos coritos tan hermosos que él mismo le compuso al Señor. Yo no sé si estaba mencionando un salmo, pero tomó una de las piedras y la utilizó y la lanzó con el poder del Espíritu Santo y derrotó allí al gigante y a todos sus argumentos. Yo quiero que hoy oremos en contra de los argumentos. Yo quiero que hoy oremos con nuestros pies, valga la redundancia, la cabeza a quien nos argumenta. Ponte en pie, por favor. Si me acompañan los muchachos de la alabanza. Cada uno de nosotros conoce esto que está escuchando. Cada uno de nosotros